Compañeros? Mi nombre es Yesenia Araujo Quintero, soy estudiante de la licenciatura de Administración, séptimo cuatrimestre. Curso actualmente la materia de contabilidad fiscal. Este video es para hablar sobre algunos temas de esta materia. Bueno, para empezar, la empresa Rosenholt es una empresa dedicada al ramo de la florería, con el único fin y propósito de siempre brindarles pues productos de la mejor calidad a sus clientes, manteniendo los mejores pues estándares de calidad en todos sus arreglos. Esta florería está especializada principalmente en realizar y comercial arreglos exclusivamente pues de rosas para cualquier tipo de evento. Bueno, el primer tema serían conceptos de la contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal es la especializada en la tributación y pago de impuestos, en la justificación de movimientos financieros y patrimoniales de toda empresa o persona física. Este tipo de contabilidad se basa en las normativas fiscales definidas por la ley de cada país. Esto nos dice que la empresa debe de acatar las normativas y fundamentos fiscales del país donde desarrolle su actividad empresarial, por lo que pues toda empresa deberá realizar informes, registros contables y a partir de estos pues dependerá la cantidad de impuestos a pagar. El origen de lo constitutivo de los impuestos. El documento constitutivo está pues representado en México por nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual pues se establecen los derechos y obligaciones de los mexicanos, tanto gobernantes como gobernados. Principios constitucionales de los impuestos. Los principios son elementos que contienen pues un valor considerado y reconocido por el legislador y son entendidos como las referencias de valores programáticas, encargadas de optimizar los derechos fundamentales, en tanto pues las reglas se refieran a una situación de hechos con consecuencias legales dependiendo de la comisión u omisión de la conducta descrita. La impartición de los impuestos dentro de los ingresos de la Federación. La clasificación de los ingresos del Estado mexicano se hace atendiendo a los tres antes de esta: autorizados constitucionalmente para recibir el producto de las contribuciones y pues otros ingresos que se establezcan a su favor, o sea, la Federación, los estados y la Federación, los estados y los municipios. La clasificación de los ingresos federales. La clasificación que deriva del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación pues es la siguiente: las contribuciones que se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora y derechos. Las jerarquías de las disposiciones fiscales. A la cabeza de las jerarquías encontramos la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, su abreviatura CPUM. Al ser pues la Carta Magna, de ella emanan pues todas las leyes, tratados internacionales y ley de ingresos de la Federación, la LIF. En el segundo peldaño podemos situar pues los tratados internacionales y la ley de ingresos de la Federación con la misma jerarquía. ¿Qué es un tratado internacional? Es un acuerdo internacional por escrito entre dos estados que se rige por un derecho internacional. Impuestos federales. Entre estos está el impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Es el impuesto general, personal y directo, que grava los ingresos de las personas físicas y morales. El objetivo del ISR son los ingresos que reciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. El famoso ISR, todos lo pagamos. Cuando obtengas ingresos en México por cualquiera de los siguientes conceptos, debes pagar ISR: salario, honorarios, remuneraciones a miembros de consejos, administradores, comisarios, gerentes, arrendamiento de inmuebles, etcétera. Impuestos al valor agregado, IVA.
Es el impuesto general e indirecto que se genera cada vez que se compra algún bien o servicio y grava todo calor que se agrega a la mercancía en su proceso de producción. ¿Quiénes deben de pagar el IVA? Conforme a la Ley de Impuestos de Valor Agregado, el IVA, las personas físicas autónomas morales están obligadas a pagar cuando realicen pues alguna de las siguientes actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. Impuesto especies sobre producción y servicios, el IEPS. Este tipo de impuesto se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios, por lo que en general pues causa un perjuicio social o su consumo no es deseado. Se aplica en las bebidas alcohólicas, cervezas, alcohol desnaturalizado, minerales incristalizables, tabaco, gasolina, diésel, bebidas energizantes, también en las botanas, productos de confitería, chocolate y demás. Impuesto sobre automóviles nuevos, ISAN. Es un impuesto especial al consumo que grava la enajenación de automóviles nuevos de producción nacional, así como la importación definitiva de estos que correspondan al año en que se realizó la importación o a los 10 años modelo inmediato. El impuesto sobre el depósito en efectivo. El impuesto tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. Es un impuesto que se cobra si durante un mes se depositaron más de 1,000 pesos en efectivo, sobre el cual pues se cobra una tasa del 3%. Impuesto empresarial a tasa única. Es el impuesto que se aplica tanto a la persona física y morales residentes en el país. Su objeto es gravar la enajenación de bienes, el otorgamiento del uso temporal de bienes y la prestación de servicios independientes. Impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Aplica a las personas físicas y morales que adquieren inmuebles constitucionales y constructivos localizados en la Ciudad de México, así como pues los derechos relacionados con este mismo. Impuestos predial. Este impuesto lo pagan los propietarios de inmueble, construcciones o suelo, ya sean pues personas físicas y las personas morales. Asimismo, los derechos sobre las construcciones actualmente se encuentran grabados al 3%. Impuestos sobre los espectáculos públicos. Establece a las personas físicas o morales que obtengan ingresos por los espectáculos públicos que pues se realicen, organicen y se patrocinen en la Ciudad de México. Este impuesto se calcula aplicando a la tasa del 8% al valor de los espectáculos. Impuesto sobre la lotería, rifas, sorteos y concursos. Las personas físicas o las morales que organicen loterías, sorteos, apuestas, permitidas, rifas y concursos de toda clase deberán pues de pagar sobre los ingresos que obtengan, salvo sorteos de bonos de ahorro nacional y de planes de ahorro administrados por el Patronato de Ahorro Nacional. Impuestos por la prestación de servicio de hospedaje. Pagarán este impuesto las personas físicas y las morales que presten servicio de hospedaje en la Ciudad de México. Incluyen servicio de hoteles, hostales, moteles, campamentos, tiempo compartido, departamentos. Impuestos a bebidas alcohólicas. Es el cobro del impuesto, aplica a las personas físicas y morales que compren en la venta final, que se tasa en 4.5 el precio que este tipo de bebidas en envase cerrado. Impuestos sobre tenencia o uso vehicular. Las personas físicas y las morales propietarias o usuarias de vehículos automotores deben de pagar el impuesto a la tenencia de forma anual y su tasa se basa en el valor de la unidad. El gasto público. El gasto público es la suma de todos los gastos realizados por la institución, organización y entidad pública y forma parte de la economía de un país. Clasificación de las contribuciones.
Aportación de seguridad social. El artículo 2, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación define las aportaciones de seguridad social de esta forma. Aportación de la seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son constituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien de forma especial por los servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. De mejora, de nuevo, para definir qué son las contribuciones de mejora, nos referimos al fundamento legal. De esta es el artículo 2, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, que establece a las contribuciones de mejora, que son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Los derechos. El fundamento legal se estipula igual en el artículo 2, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación. Los derechos son las contribuciones establecidas en la ley, el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derechos públicos, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u organismos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas dentro de la Ley Federal de los Derechos. Impuestos que afectan el ISR. El impuesto sobre la renta ISR es un impuesto que debe pagarse obligadamente tanto personas físicas como morales. La ley del impuesto sobre la renta es la responsable de establecer las regulaciones para esta gravamen. Respecto a las personas morales, la ley establece que deben de pagar una tasa fija del 30%, mientras las personas físicas pagan una tasa variable que va desde el 1.92 hasta el 35%. Todo esto depende de sus ingresos que la persona física obtenga. ¿Qué es la ley? Una ley se le conoce como una norma jurídica dictada o establecida por un legislador. Es decir, es un precepto establecido solamente por una autoridad competente. ¿Qué es un reglamento? Un reglamento es una norma jurídica, con carácter general, dictada por un administrador público y subordinado a la ley. Las contribuciones de los contribuyentes. Personas físicas. Es un individuo que realiza cualquier actividad económica, llámese vendedor, comerciante, empleado, etc. Tienen obligaciones que cumplir y derechos. El régimen en que se clasifica a la persona física de acuerdo a sus actividades e ingresos son salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales, régimen de incorporación fiscal, arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, obtención de premios y más. Las personas físicas que reciben salarios y los asalariados, las personas físicas que reciben salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo, personal subordinado a disposición de un empleador, incluye la participación de utilidades y la indemnización por separación de un empleo. En términos del sueldo, suele ser utilizado como sinónimo de salario. Los honorarios. Los honorarios es el pago de retribución económica efectuados a quienes realizan de forma independiente una labor para una empresa o persona. Se denominan honorarios puesto que quien los realiza no mantienen una relación laboral normal con la empresa o persona a quien le están prestando el servicio. En estos entran médicos, psicólogos, abogados, arquitectos, ingenieros, contadores independientes. Los arrendamientos de inmuebles. Las personas que obtengan ingresos por otorgar una renta o alquiler de bienes inmuebles como son casa, habitación, departamento,
habitaciones, edificios, locales comerciales, bodegas, entre otros. En el caso de Rosenhaus, se paga un arrendamiento a terceras personas, ya que pues el inmueble en el que está establecido no es propio. Contribuciones menores es un régimen opcional en el que pueden pagar sus impuestos las personas físicas que se dediquen al comercio, industria, transporte, actividades agropecuarias, ganaderas, siempre que estimen que sus ingresos o ventas pues no sean mayor a los 2 millones de pesos al año. Además de no expedir facturas ni desglosar el IVA. Las personas físicas empresariales, régimen general. A grandes rasgos, este concepto hace referencia a personas que se dedican al comercio o participan en alguna industria por cuenta propia sin conformar una empresa. Las personas físicas empresariales, régimen simple, son operaciones entre integrantes de un mismo coordinado sin efecto fiscal, deducción de la parte proporcional de gastos en grupo, reducción del ISR, actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Las personas morales como persona moral o jurídica se designan en derecho toda aquella entidad de existencia jurídica que está constituida por grupos u organizaciones de personas y que es reconocida como instancia unitaria con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Las personas morales se caracterizan por tener domicilio, nombre, capacidad y patrimonio. Son personas morales, por ejemplo, asociaciones, corporaciones, sociedades y fundaciones. Las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas físicas o morales cuyo principal objetivo es efectuar actos de comercio para ganar dinero. Estas asociaciones son reconocidas como entidades jurídicas propias, independientes de los miembros que las integran. Además cuentan con propio patrimonio independiente. La Ley General de las Sociedades Mercantiles reconoce 7 tipos diferentes, en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acción, cooperativa y por acción simplificadas. La más usual que se ven mucho en México son las sociedades anónimas. Organismos descentralizados son considerados como tales las instituciones creadas por disposiciones de congresos de la Unión o en su caso por el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopte. Los que realizan actividades empresariales. ¿Qué son las actividades empresariales? Las actividades empresariales se centran en el desarrollo del negocio y en la organización de la empresa y son los derivados de la empresa, entre otros de las siguientes actividades: extractivas, mineras, de fabricación, confección, construcción, comercio, al mayor y al por menor, servicio de la alimentación, transporte, hostelería, telecomunicaciones, etc. Las instituciones de crédito son establecimientos que realizan transacciones financieras, tales como pues inversiones, préstamos y depósitos. Casi todos los entes se relacionan con las instituciones de crédito de manera habitual. Consisten principalmente pues en bancos y cooperativas de crédito. El factor infraccionario. El componente inflacionario tiene un tratamiento especial en el impuesto a la renta, tanto en ingresos como en deducciones, especialmente en las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. El componente inflacionario es aquella proporción en los intereses, costo financiero, rendimiento financiero de una inversión o de un crédito
que corresponda a la inflación en un periodo determinado. Recargos fiscales. Recargo tributario fiscal es el aumento producido sobre un tributo mediante la aplicación de un porcentaje adicional a su base o a su cuota. Este tipo de recargos puede pues establecerse a favor de un ente público distinto del sujeto activo del tributo tomado como parámetro para su fijación, en cuyo caso pues supondrán una nueva carga o un nuevo tributo a favor del mismo pues ente público que sea sujeto activo del tributo sobre el que se recae. Los intereses fiscales. Nuestra ley de procedimientos tributarios establece dos tipos de intereses, pero que en realidad se puede decir que en la práctica la AFI aplica tres tipos de intereses, y ellos son el interés resarcitorio que está en el artículo 37. Este interés se aplica ante el incumplimiento de cualquier obligación debida a la Administración Federal de Ingresos Públicos por el solo vencimiento del plazo y sin necesidad de interpelación alguna por parte del fisco. El interés punitorio del artículo 52 se aplica cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivo el cobro de créditos y multas, y se calcula desde la interposición de la demanda. Intereses moratorios. Estos intereses de tasa variable se aplican cuando se adhieren al contribuyente en un plan de pagos y se relaciona con el pago de la cuota por la sola adhesión a dicho plan. Tiene este tipo de interés. Los estímulos fiscales, especialmente los del ISR, son desconocidos, y como ahorrarse dinero de impuestos es una alegría universal según los antropólogos, aquí te va algo de información para que sepas cómo se usan y algunos ejemplos. Básicamente es un estímulo fiscal, es una forma en que se puede reducir o exentar el pago de algunas contribuciones en México. La mayoría de los estímulos se encuentran en el pago del ISR. En lo general, todos deben de pagar un objeto principal, velar por el interés del bien público. El problema con los estímulos es que si se los compara con la carga de contribuciones es muy poco, y en algunos casos hasta resulta ineficiente, pero no se puede todo en la vida. Algo que hay que entender es que no es dinero que se le va a entregar al contribuyente, sino facilidades y reducciones tributarias, básicamente descuentos. La exención de impuestos, la exención o condonación de impuestos, es el hecho en el que el gobierno, la ley, excluya la obligación del pago de algunos impuestos a los sujetos pasivos. La exención fiscal debe regularse no solo en sus establecimientos genéricos, sino en sus condicionamientos y circunstancias en que procedan. La exención puede ser concedida por la ley o por el gobierno. Las misceláneas fiscales. La resolución miscelánea fiscal es un documento con vigencia anual que agrupa y facilita el conocimiento de las reglas dictadas por la autoridad fiscal en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejora y derechos fiscales. ¿Cuál es el propósito de la miscelánea fiscal? El propósito consiste en buscar posibles irregularidades contenidas en las leyes fiscales, las cuales serán obligatorias si acatan al principio de la reserva fiscal. Esto nos quiere decir que se aplica cuando el contenido no establece cargas adicionales para el contribuyente respecto a aquellas que establece la ley fiscal, las cuales deben subordinarse conforme a la Constitución con el único fin de que se conserven las garantías individuales del individuo.
La planeación fiscal, es un proceso preventivo en el cual se analizan las actividades y la estructura empresarial de cada contribuyente que lo solicite y se desarrollan posteriormente una serie de actividades buscando pues conseguir una eficiencia contable, operativa y tributaria sin incurrir en la evasión fiscal. Es importante pues mencionar que la planeación fiscal es un derecho que poseen pues todos los contribuyentes, ya que pues emana del irrestricto pues derecho que posee cada individuo de elegir de manera la manera que más le convenga para llevar a cabo sus actividades. La estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad que se encarga de regular, dirigir y controlar en manera física la política del gobierno federal, las finanzas, fiscalidad, ingresos públicos, gastos públicos, deudas públicas. Su misión es consolidar el crecimiento económico del país a modo en que sea equitativo, incluyente y sostenido. Es una de las secretarías del Estado que integran el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal con más funciones del Ministerio Ministerio de Economía, perdón. El análisis crítico. El análisis crítico de la literatura es un proceso de evaluación que permite al lector formarse una idea del potencial de errores en los resultados de un estudio, ya sea por sesgo o confusión del análisis. El análisis financiero lo que busca pues es obtener algunas medidas y relaciones que faciliten la toma de decisiones. Se utilizan pues ciertas herramientas y técnicas con varios fines, entre los cuales pues podemos mencionar los siguientes: obtener una idea preliminar acerca de la existencia y disponibilidad de recursos para invertirlos en un proyecto determinado. Nos sirve para darnos una idea de la situación financiera futura, así como de las condiciones generales de la empresa y de sus resultados. Podemos utilizarlo como una herramienta para medir el desempeño de las administraciones o diagnosticar pues algunos problemas existentes dentro de la empresa. Bueno, pues compañeros, licenciado, esto es todo de mi parte. Espero que la información esté correcta. Fue un gusto saludarles. Quedo con ustedes, Yesenia Araujo Quintero. Gracias por su atención prestada.